Bien. Em, entonces, todo esto viene de que él hace una tesis en 1891 sobre el movimiento en las formas de Botticelli, después va y hace una tesis en Florencia. Digo, él está muy enfocado, sus estudios están muy enfocados en el periodo del Renacimiento, y esto es lo que después lo lleva a formular esta idea de que el Renacimiento no solamente es el Renacimiento, sino que hay constantes renacimientos en la historia del arte. Esto creo que igual ya lo vimos en unos videos, ¿no? Pero decía, bueno, estudia las relaciones entre las menas y las ninfas, ¿no? Como todas estas figuras femeninas y las diversas apariciones en la historia del arte, ¿no? Y estudia en ellas cómo se ve el movimiento, cómo se ve la gracia, cómo se ve la luminosidad, no solamente la figura en sí misma, sino cómo está construida esa figura con gracia, con luminosidad, etcétera, y cómo eso va reapareciendo una vez y otra. Y dice, cada época es capaz de ver solo aquellos símbolos del Olimpo que puede reconocer y asimilar gracias al desarrollo de sus instrumentos de visión interiores. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Lo que voy a decir es que en todas las épocas hay una profusión de imágenes, y de símbolos, pero que lo que se capta en esa época, lo que se puede asimilar, va a tener que ver con los instrumentos de visión interiores, es decir, con cómo es la configuración de las personas que vienen en esa época. Digo, ha pasado el mismo Warburg. Cuando Warburg empieza a hacer todos estos estudios y estas cuestiones, no se le da mucha pelota, porque el resto de la gente de la humanidad europea de esa época no estaba interesado en este tipo de perspectivas sobre el estudio del arte. ¿Sí? Ahora, ya después de la Segunda Guerra Mundial y más tirando a fines del siglo XX, Warburg empieza a ser nuevamente muy leído y comentado. ¿Qué es lo que cambió ahí? ¿No? Podríamos llamar, como dice acá, los instrumentos interiores de visión. O sea, en ese momento sí en este momento sí hubo una sociedad capaz de leer en Warburg cosas que le interesaran. 80 años antes no. Lo mismo con el arte, ¿no? Digo, hay apariciones en distintos momentos, pero también es verdad que hay momentos en que la cultura no está preparada para eso o no le resulta de interés. Lo vamos a ver nosotros después cuando empecemos con lo próximo que nos toca, que es el Matadero de Echeverría. Pongo otro ejemplo. Echeverría lo escribió hacia 1830 y pico, creo. Y nunca ni lo publicó ni nada, lo tenía ahí tirado entre sus papeles y su amigo Gutiérrez, después de la muerte de él lo publica. Porque Echeverría escribió un cuento, cuando el cuento no era un género importante en ese momento, para el romanticismo el cuento no era importante la novela o la poesía, pero el cuento no. Y él lo escribió como una especie de jodita, para leer él, con algunos amigos y qué sé yo, pero sin ningún interés. Y al día de hoy, eso es lo que más nos gusta de Echeverría. Entonces digo, ese artefacto literario ya existía en el 1830, pero no tenía público en el 1830. Después se encuentra su público en el siglo XX. En el siglo XX todo el mundo empieza a leer El Matadero y empieza a decir, pará, esto es espectacular, acá está todo, este es el origen de la literatura, o sea, Viña dice, este es el origen de la literatura argentina, esto es lo que explica todo, es más como el santo grial de la literatura argentina, un texto que el autor escribió en jodita y que no, ni se calentó en publicarlo. ¿No? Digo, bueno, entonces estos movimientos, como que en ciertos momentos hay lectores o espectadores para ciertas cosas y en ciertos momentos no, y puede ser que más adelante o más atrás sí existan. Qué sé yo, en la época de Echeverría, La cautiva, que es un poema narrativo larguísimo, era como lo más, para la gente lo conocía por La cautiva. Y uno lee ahora La cautiva y es como, esto es un embole, ella se la llevan cautiva, María, entonces va Brian a buscarla, encima se llama Brian, ¿por qué se llama Brian si es argentino? Bueno, no sé, la va a buscar a María y está ahí entre los pajonales y todo es la pampa, o sea, es una cosa que uno ahora no lo lee si lo tiene que estudiar, no lo lee por placer. El Matadero, ya lo vamos a leer, lo lees por placer, lo lees y decís, esto es espectacular. Pero bueno, no como esta idea de las capacidades de visión o de lectura para nosotros que hacemos literatura, que ciertas épocas tienen y en que otras no.
¿no? Hay cosas que les cuesta encontrar sus lectores o les cuesta encontrar sus espectadores y que son, ¿no? Como valoradas o que pueden ser recepcionadas en otro momento. Profe. Hola, profe, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí te escucho. Sí, no, digo que además en cada época también se resignifica, digo, por lo menos con la literatura, de acuerdo al momento social e histórico, se puede ir resignificando un texto. De hecho, pensando en el Facundo de Sarmiento, que él lo concibe como algo y hoy se lee desde otro lugar. Sí, sí, y eso pasa mucho con los autores, sobre todo cuando quieren que su texto sea tal cosa y todo el mundo después dice, no, la verdad que nosotros lo vamos a leer de otra manera o no lo vamos a considerar así. Eh, pero incluso el Facundo de Sarmiento en su época era medio monstruoso porque no se entiende, o sea, el Facundo, ¿qué es el Facundo? ¿Es un ensayo? ¿Es una crónica? ¿Es una historia real novelada? ¿Qué es? No se sabe qué es. Por eso es espectacular, porque no se sabe qué es. Pues decir, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es esto, por Dios? Esto es espectacular, pero no se sabe qué es. Además de todas las citas de mentira que pone Sarmiento, porque no se las acuerdan. Eso es espectacular. Pone citas de Diderot que no son de Diderot, porque él era pobre y no tenía biblioteca, como todos los otros señoritos de alta clase, ¿no? Que si querían buscar una cita iban a su biblioteca, agarraban Diderot en francés mismo, lo buscaban, lo leían y lo citaban. Él no tenía biblioteca. Entonces, como decía Diderot, era como Diderot nunca dijo eso, me parece que esa cita es de, no sé, de Montaigne, ¿entendés? Pero eso también hace que sea espectacular, porque el tipo está como, bueno, hago lo que puedo. Y lo que puede es espectacular. Sarmiento es una cosa espectacular. Em, bien, entonces, por ejemplo, él agarra esto de la serpiente, ¿no? Empieza a ver cómo, por qué la serpiente, que la verdad que uno se opone a pensar, sí, ¿no? La serpiente como imagen aparece desde la antigüedad, porque además tiene mucha carga, representa un montón de cosas la serpiente. En la tradición judeocristiana puede representar la traición, ¿no? La serpiente es la que hace que Eva muerda la manzana, la serpiente es un animal venenoso, siempre fue peligroso, está asociado con un montón de nociones culturales y vuelve apareciendo. Entonces dice, bueno, cuando va con los indios pueblo, eh, él va pensando, bueno, que la serpiente es como tematiza de alguna manera un acercamiento mágico a la naturaleza a través del mundo animal, ¿no? Porque la serpiente es un animal que va para el lado de lo mágico, ya sea desde la historia bíblica, pero también con esta cuestión del veneno o de la cantidad de mitos de ahí que la serpiente emplumada en México que tenemos en ¿cómo se llama? No me sale ahora. En las pirámides, digo, es una cosa muy presente y siempre tiene que ver con algo como algo del orden de lo mágico, del mundo del más allá y demás. Entonces, como él empieza a verlo con eso, como la serpiente, como un animal que pone en contacto un acercamiento mágico al mundo de la naturaleza. Entonces va con los indios estos, y empieza a pensar en la escultura, en el motivo de Apolo matando a la serpiente, y ve que los indios estos después tienen un ritual con las serpientes, y después la devuelven a la naturaleza, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a tomar forma toda esta idea de este animal como una especie de animal liminar o fronterizo entre el mundo de la naturaleza irreal y el mundo de la magia y de lo irreal. Em, También le interesa la astrología, que es algo rarísimo y denostado, pero le interesa no como de que creen en la astrología, sino que la astrología es algo que se da también hace siglos, es un tipo de reflexión que se da hace siglos, y él la piensa como una suerte de psicología de la orientación humana en el cosmos, ¿no? Como hay algo ahí que se nos juega, que tiene como que queremos leer en la astrología cuestiones de nuestra forma de ser, nuestro carácter y no sé qué,
y de ligar eso con la posición de los astros en el cielo, ¿no? Digo, al margen de creer o no creer en la astrología, digo, ahí hay una impronta humana de querer ver en la psicología propia una relación con el cosmos y con algo muchísimo más grande que determina una forma de ser, una forma de actuar, etc. Y, esperen que se me abrió una cosa. Entonces, después de todo esto, claro, por eso las cartas del tarot también, exacto, ¿no? Como que por eso ingresa todo en Abby Warburg y en su Atlas, porque si vos en vez de pensar que, si vos, porque él no piensa tanto en arte, él piensa en imágenes. Y los humanos creamos imágenes no solo artísticas, sino que creamos imágenes en todo, en los juegos, en este tipo de cuestiones como la astrología, el tarot, en las publicidades, en las revistas, en todo momento estamos creando imágenes y no podemos ser tan ridículos de decir, no, bueno, estas son las imágenes del arte y son una cosa, y estas son las imágenes berretas de la publicidad, de las cartas de tarot, de la astrología. No, bueno, son los mismos humanos generando esas imágenes y eso es lo interesante. Si yo solo miro el arte, nunca voy a poder ver las recurrencias. En cambio, si yo pongo las imágenes artísticas en juego con cualquier otro tipo de imágenes, ahí sí me van a saltar recurrencias y me van a saltar tópicos y temas y gestos que se repiten, ¿no? Y eso imagínense que es bastante novedoso. Ahora a nosotros nos resulta normal, sobre todo, no sé, si uno lo piensa a nivel educativo, ¿no? Por ejemplo, que dicen, bueno, pero con los chicos leamos también, además de los libros o cuentos o lo que sea, novelas o cuentos, lo que sea, podemos leer un cómic, podemos hacer un fanzine, podemos, ¿no? Como que hay como toda una cuestión ahora de abordar los estudios, sobre todo en primaria y en secundaria, no tanto desde lo más tradicional, sino que ingresen nuevas cuestiones. Bueno, esto viene desde acá. Por eso también no entendemos por qué en el 1930 a Warburg mucha pelota no le daban, porque era como, bueno, no sé de qué habla este señor, ¿no? ¿Por qué hay que incorporar todo? ¿Cuál es la idea? Para nosotros eso es algo que ya sucede, ¿no? O bueno, evaluamos a los chicos. Una de las formas de evaluación es, les voy a pedir que a partir del cuento este hagan un videojuego o hagan, ¿no? Un cómic. Y todo eso es válido ahora y se puede hacer. Y eso hubiera sido antes impensado, porque el cómic es teóricamente considerado cultura menor al lado de un cuento de no sé quién o una novela de no sé quién. Y ahora eso nosotros lo mezclamos y lo usamos. Em, Bien, entonces, después de todo esto, se dedica a hacer el atlas, abandona la escritura eh, y agarra y empieza a presentar todo lo que estudia en la forma de estos paneles con las imágenes. Se da el gusto. Dice, ya basta, no voy a escribir más, yo ahora voy a pegar las imágenes, déjenme de hinchar. Eh, y él lo presenta como algo así, como el atlas del potencial expresivo humano. Atlas del potencial expresivo, o sea, de la potencia expresiva que tiene la humanidad. Eh, y entonces, bueno, la idea entonces que subyace a esto, de lo del Atlas, es que las obras de arte no son como, no son objetos válidos o no válidos en sí mismos y por sí mismos, sino como vehículos seleccionados de la memoria cultural. ¿Cuáles son esas cuestiones que van, por eso la idea de memoria, no mnemosine? Memoria en el sentido de que él va viendo cosas que se reiteran y que sobreviven y que siguen apareciendo. Entonces, aquello que sigue apareciendo es lo que nos muestra que es la memoria cultural de la humanidad, por sus recurrencias. El objeto artístico en sí mismo, para él, no tiene valor, sino que tiene valor en tanto objeto de memoria cultural. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Eh, Dice que, bueno, que él reconoció que la reutilización de los prototipos antiguos en mano de la cultura del Renacimiento no era solo porque estaban disponibles,
Es decir, no es porque solo esas obras resultaban cercanas para un europeo, ni tampoco porque los artistas del Renacimiento habían usado imágenes de origen clásico conservando su significado más originario, sino que era es más complejo. Uno no puede decir, bueno, el Renacimiento es que entonces los europeos agarran, vuelven atrás a la cultura clásica y traen eso de nuevo. Sino que, y por eso después termina hablando de varios renacimientos, sino que ese gesto, que por primera vez es como muy considerado en lo que llamamos el Renacimiento, es una constante que se va dando de buscar vínculos profundos con los distintos niveles de la naturaleza humana a través del tiempo. Y eso se hace yendo a buscar la supervivencia y aparezca esa supervivencia. Y en ese sentido lo que voy a decir es, bueno, la transmisión histórica es discontinua y es heterogénea, ¿no? Porque hay momentos donde aparecen ciertas cosas y otras y qué sé yo, pero uno después las puede ir, como en los paneles esos, las puede ir enganchando, ¿no? E ir viendo. Junto, y su gran aporte también es, bueno, y agreguémosle a esto los materiales cotidianos, ¿no? Como estos materiales degradados que no son considerados artísticos, ¿no? De la gran cultura. Entonces, ese fue uno de sus grandes aportes, el interés por periodos no muy importantes de la historia, que no eran considerados muy importantes en la historia, su interés por los productos modestos, no solo las grandes obras, sino también cositas de segunda o tercera línea, pero que a él le sirven porque son recurrencias temáticas o gestuales. Y también ver a la obra de arte, no como un documento pasivo, no como una cosa cerrada que ahí está, sino como un elemento activo que tiene efectos históricos. O sea, la recurrencia de cierto tipo de imagen o de cierta cuestión tiene efectos históricos. ¿Por qué aparece eso ahí? ¿Cuál es su lugar en la historia? ¿Cómo está funcionando? ¿De dónde viene? ¿Cómo va a reaparecer después? Eso, y el otro gran efecto que ya lo mencionamos un poco, es la idea esta de la teoría de la recepción, ¿no? Que también se empieza entonces a tomar en cuenta cuáles son los efectos que se producen. Y si uno estudia los efectos, tiene que estudiar a los receptores, a quienes estamos disfrutando de esas obras. Bien, hasta acá lo más importante. Preguntas, dudas, o sea, yo sé que es un texto complejo, pero yo no pretendo que entiendan absolutamente todo, sino como estas ideas básicas que estuvimos charlando. Acá hay una ruptura en lo que es el concepto del arte, ¿no? A partir de acá, ¿o no? No en lo que es en el concepto del arte, sino en el estudio. Él no va a No como discutir tanto concepto. lo que es el arte. Lo que él va a decir es que a él le interesa estudiarlo de otra manera. Él no quiere estudiar una historia del arte historicista, cronológica. Él quiere ver las recurrencias. Él quiere ver las supervivencias. Ok. No pone en juego tanto la idea esa, sino que lo que él piensa es que lo que hay que hacer es una historia de las imágenes, no de las obras de arte. Porque en las obras de arte te quedas solo con las obras de arte y sos cronológico y no sé qué. Él, en cambio, va a decir, yo quiero estudiar las imágenes. Y cuando estudias imágenes, ¿qué estudias? Artes más todo lo otro. Y eso te permite ver mejor las recurrencias, porque si vos te quedas encerradito en la historia del arte, va a aparecer, pero no tanto. Si vos abrís la mirada y aceptás todo tipo de imágenes para tu estudio, se va a enriquecer mucho más. Está bien, está bien esa pregunta, Ah, porque está bien, hay que aclararlo. ¿Alguna otra duda, consulta? Yo les quiero ir ya adelantando. Primero hablemos un poco, esperen que voy a abrir esto. Bien, para este parcial, lo que entraría es lo que vimos, no es tanto, es lo de Bakhtin, ¿sí? Los capítulos que vimos de Gombrich, lo que vimos de Grafton y Chartier la semana pasada y ahora lo de Warburg. Eso sería todo, ¿sí? Lo que está ahí en el cronograma que hemos leído, ni más ni menos que eso. Em, la idea, como esto es bastante más teórico, la idea es que ustedes estudien
sea, mi forma de estudiar para este parcial sería básicamente, que un poco es lo que hago para preparar las clases, es los temas principales, los conceptos principales de cada uno de esos textos, ¿sí? Yo no le voy a preguntar, ¿qué dice Gombrich sobre Rembrandt en la línea? No, no me interesa eso, ¿no? Digo, como, ¿cuáles son, qué plantea cada autor? ¿Cuáles son las ideas más importantes que presenta cada autor? Es eso, básicamente. Obviamente que es a libro abierto y todo o sea, todo lo que ustedes quieran, pero si no lo leyeron o si no lo resumieron es lo mismo que nada, porque en ese momento, o sea, como que prepárense buenos resúmenes y fichas. Eso es yo prepararía fichas de cada texto, ¿no? En la que yo preparaba así los exámenes, digo, me armaba una ficha y ponía, bueno, de tal autor tal texto, bueno, ideas principales y sacás, viste, un par de flechas que te hacen acordar de lo que leíste, que es como si dijeras ahora Warburg, bueno, imágenes en vez de arte, idea de supervivencia, no histórico, no sé qué, bueno, como te armás y con eso ya podés contestar algo sobre Warburg, ¿no? Como uniendo vos que lo leíste. Yo haría eso con los textos. Em, Así que va a ser como de ese estilo, como preguntas de orden así generales sobre las propuestas de las ideas principales de los autores. Después de eso, nosotros tenemos una clase presencial, la del 18 del 6 de esa semana que en el medio, que es el martes y miércoles se labura y los otros no. El 18 del 6 que va a ser sobre el matadero de Echeverría, del que estuvimos hablando hoy. Así que ya les adelanto, si es que pueden, eh, llevar el matadero, o se lo compran o lo imprimen. Es un cuento largo que debe tener unas 20, 30 páginas más o menos. Pero también se consigue barato, es uno de esos textos, y si no, se lo bajan de internet y se lo imprimen. Si pueden llevar el matadero, y si pueden llevar el texto de Piglia, que está ahí. El texto de Piglia tiene 2 carillas nada más. Es solo eso. Pero es espectacular. A vos te va a gustar, Daniel, porque hace una comparación entre Sarmiento y Coso. Sí, sí, lo leí. ¿Lo Y leíste? sí, sí, y en ese texto está también es en el que está la adaptación de Breccia Sí. del cómic, En la hecho en Argentina en cómic. pedazos, sí, es Sí, espectacular. ahí está, Yo sí, solo sí, les sí, pido sí. que el texto de Piglia no se impriman el cómic al pedo, el cómic se lo quieren, después lo ven en la computadora. Pero solamente el texto de esas 2 hojitas, que es espectacular. Y es una gran clase de lo que es ser un buen crítico literario. Piglia era un genio, pero es una gran clase de lo que es tipo, en 2 carillas, te tira 25 puntas de análisis para el Matadero y el Facundo de Sarmiento. Podés agarrar 3 de cada una de las cosas que dice y con eso te armás una monografía fácilmente. Es espectacular. Así que bueno, la idea sería como poder trabajar con esos 2 textos en la clase, ¿no? Que leamos juntos rápidos El Matadero. Si ustedes lo quieren leer antes, mejor, porque así lo leemos rápido o nos paramos en bloques de texto que nos interese más, pero bueno, la idea va a ser trabajar con esos 2 textos. Después de eso, tenemos otras cosas, el receso, pero ya me gustaría adelantarles un poco, porque quizás ya se los puedo decir antes de que se vayan de vacaciones, tomamos ciertas decisiones y ustedes saben que más adelante, para septiembre y para octubre, van a tener que preparar algunas cosas, pero por ahí si ya durante las vacaciones tienen un rato y prefieren adelantarlo, lo pueden hacer. Nosotros vamos a ver después, en septiembre y en octubre, las vanguardias artísticas. Y vamos a ver primero las vanguardias europeas y después vamos a ver vanguardias latinoamericanas. Dentro de las vanguardias europeas, la idea y las latinoamericanas es que hagan una presentación, ¿sí? Sobre que cada uno se elija una vanguardia europea y cada uno se elija una vanguardia latinoamericana y la presente. La presente brevemente, es decir, sobre todo las europeas todas tienen un manifiesto. Entonces, básico es leer el manifiesto de esa vanguardia, que en general no son largos, leer el manifiesto de la vanguardia
poder explicarlo y analizarlo, decir qué es lo que dicen básicamente, y elegir algunas obras para mostrar, bueno, el futurismo era esto, era esto, era esto, en el manifiesto del futurismo dicen esto, acá tenemos esta obra futurista donde se ve el tema de la velocidad, acá se ve el amor por las máquinas, acá se ve, digo, es eso, nada más, ¿sí? Entonces, porque estoy viendo, esperen, déjenme ver. Está bien, después vamos a tener un par de cosas. Pero bueno, ya para que vayamos pensando y me hagan acordar, antes del receso, que tomemos esas decisiones, así ustedes pueden ir ya con tranquilidad mirando. Digo, porque es un trabajo lindo de armar, porque no hay que leer tanto, es más como que se sienten y averigüen, lean el manifiesto y después que averigüen cosas sobre esos movimientos, que busquen pinturas o lo que sea que les parezca que están buenos para mostrar y comparar con lo que están diciendo y demás. Y ustedes entonces se pueden organizar mejor. Y con eso ya estamos. Lo otro, ¿a vos te gusta el surrealismo? Bueno, te lo podés llamar. Si querés ya te anoto. Te anoto con el surrealismo. Espera. Sí, 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 si los compañeros no lo quieren, sí, porque Sí, no hay es un movimiento problema. que me llamó siempre la atención. Surrealismo, Daniel. Listo. Los otros después pueden mirar. Déjenme ver, yo creo que yo tenía subidos y creo que sí. Déjenme ver. En la unidad, sí, la unidad 5 es la de vanguardias. Sí. Está el manifiesto futurista, el surrealista que ya se lo agarró Daniel, el suprematista, qué hermosura. Y el de Dada. Yo diría que después ustedes dos decían quién quiere el suprematista y quién quiere el futurista, que son los más divertidos. Además, las vanguardias son un tema que está bueno después para cuando den clases porque los chicos se copan mucho, porque hay muchas cuestiones que hacen las vanguardias que son muy lúdicas y del juego y qué sé yo, y divertidas que están buenas para trabajar en clase. Cómo hacían poemas, porque no es solo algunas son más literarias que otras, algunas son más de las artes que otras. Digo, bueno, pero el surrealismo tenés en todas partes. O sea, vos, si te gusta el surrealismo, entonces algo sabés. Digo, no solo hay obras de arte surrealistas, sino que también, qué sé yo, el juego del cadáver exquisito lo jugaban ellos, ¿no? Y esa forma de crear poemas o de crear historias o lo que sea, digo, eso divierte a los pibes. Entonces está bueno ver las vanguardias, pues y a ustedes también les va a divertir, siempre les gusta. Así que bueno, van pensando, chusmen, que en la carpeta del Drive están ahí los manifiestos de las vanguardias europeas y de las latinoamericanas, entonces por ahí si tienen un rato chusmean y me dicen, che, por lo que vi me interesa tal o no, y si no tienen tiempo o no tienen ganas, les digo yo, bueno, vos hacés esto, vos hacés otro. Nada, es todo más o menos lo mismo. Pero bueno, ya lo anoté ahí en el cronograma a Daniel con el surrealismo y listo. Eh, bien, ¿alguna duda sobre el parcial de la semana que viene? ¿Algo? Vas como la otra vez, nos conectamos, les paso las consignas, tienen las 2 horas, contestan tranquilos, usan eh, sus materiales de estudio, lo mismo de siempre, ¿sí? Bien, profe. Bueno, genial, entonces los dejo ir un ratito antes, que descansen y nos vemos la semana Gracias. que viene. Igualmente. Gracias, hasta Buena el semana. martes. Buena semana. Chau, Gracias, chicos. igualmente.